El misterio de Alcácer, el secuestro, abuso, tortura y muerte de 3 niñas. Hasta fines de 1992, nadie que no tuviera asuntos concretos que resolver en el lugar se daba una vuelta por el pueblo, que tampoco contaba con más atractivos turísticos que una iglesia del siglo XVIII y 2 retablos cerámicos. Nada que justificara viajar hasta allí. Todo cambió el 13 de noviembre de 1992, cuando Desiree, Miriam, las dos de 14 años, y Toñi de 15 años, les pidieron permiso a sus padres para ir a una discoteca sin saber que jamás volverían a sus casas. Pasaron 75 días que no se sabía nada de ellas, hasta que sus cuerpos fueron encontrados sin vida el 27 de enero en un lugar montañoso de Alcácer. Desde entonces y hasta hoy, Alcácer se conoce como el escenario de uno de los crímenes más horrorosos de la historia policial española. Esto ocurrió la tarde del viernes 13 de noviembre de 1992. Desiree, Miriam y Toñi visitaron a su amiga Esther en Alcácer, donde las 4 vivían con sus familias. A las 8 de la noche se despidieron para ir a bailar a una discoteca. Esther decidió quedarse porque no se sentía bien. Antes de salir, Miriam llamó a su casa para preguntarle a su padre, Fernando, si las podía llevar, pero el hombre había vuelto con fiebre del trabajo y se había ido a la cama. Pero igual decidieron ir haciendo autostop. A la salida del pueblo les dieron un aventón Francisco Hervas y su novia Mariluz, quienes las llevaron hasta la estación de servicio Mari Picassent, donde las 3 chicas volvieron a hacer autostop hasta que se habían subido a un auto blanco en el que viajaban 2 hombres jóvenes. Esa misma noche, los padres de una de las chicas fueron a la discoteca, pero ya habían cerrado. Los empleados que se habían quedado ordenando dijeron que no habían visto a las chicas, entonces decidieron hacer la denuncia. Empezaron a buscarlas al día siguiente, pero no se encontró ni el más mínimo rastro de ellas. La Guardia Civil y los padres descartaban que se hubieran ido voluntariamente, esto ya que no tenían problemas en sus casas y habían salido casi sin dinero. La hipótesis más fuerte entre los investigadores era que las chicas habían caído en una red de trata y que quizás las hubieran sacado clandestinamente de España. Por esta razón, no solo se las buscaba en territorio español, sino también en Portugal, Francia y hasta en Gran Bretaña. Las pistas se multiplicaban por llamados de personas que decían haberlas visto, ya sea a una de ellas, a 2 o a las 3 en diferentes lugares, pero ninguna había dado resultado. El 27 de enero de 1993, 2 apicultores, hombres de casi 70 años, caminaban por el borde del barranco Tous, un paraje montañoso a unos 50 kilómetros de Valencia, para visitar sus colmenas. Al llegar al borde de una fosa, hicieron un descubrimiento que los dejó congelados. En el fondo vieron un brazo semi-enterrado con un reloj de hombre. El aterrador avistamiento hizo que bajaran al pueblo para avisar el hallazgo a la Guardia Civil. En ningún momento asociaron el brazo que habían visto con el caso de las 3 niñas que llevaban ya casi 75 días desaparecidas. Encontramos un cadáver, les dijeron a los guardias. Horas más tarde, cuando el juez de Alcira ordenó que el equipo forense desenterrara el cuerpo, descubrieron que el cuerpo no era de un hombre y que allí no había solo un cadáver, sino 3, bastante descompuestos y envueltos en una alfombra. Eran los cuerpos de 3 adolescentes, casi niñas. Los cuerpos estaban maniatados y apilados uno encima de otro. 2 de ellos tenían la cabeza separada del resto del cuerpo. A pesar del deterioro de los cadáveres y de sus ropas, los forenses no dudaron de que se trataban de las 3 chicas. Esa misma tarde, mientras los cadáveres de las 3 niñas fueron trasladados al Instituto Anatómico Forense de Valencia, el rastrillaje policial en la fosa y los terrenos aledaños dio un primer resultado. Un guardia civil encontró una receta médica a nombre de Enrique Anglés. El nombre de Enrique no les decía nada a los investigadores, pero sí el de su hermano Antonio, de 27 años, que era bien conocido en el pueblo cercano de Catarroja y tenía antecedentes por robo y tráfico de drogas. Cuando la Guardia Civil fue a la casa de la familia Anglés, Antonio vio llegar el patrullero y escapó por una de las ventanas. En la casa quedaron Enrique, que descubrieron que era discapacitado mental, su hermana Kelly, el novio de la chica, y Neusa Martins, la madre de los Anglés. Poco después llegaron otros hermanos de Antonio, Mauricio y Ricardo, acompañados por un amigo a quien un guardia identificó como Miguel Ricard, alias el Rubio, de 23 años, quien era socio de Antonio en sus delitos. Todos ellos, menos la madre, fueron llevados al cuartel de la Guardia Civil en calidad de testigos, a la vez que se libraba una orden de captura por Antonio. Al ser interrogados, todos demostraron tener una coartada sólida y fueron liberados. Todos menos Miguel Ricard, que empezó a contradecirse frente a los interrogadores. El Rubio terminó confesando poco antes de la medianoche. Dijo que Antonio y él iban en el auto en el que llevó a las chicas a la segunda estación de servicio y que las habían secuestrado, que Antonio había abusado de ellas y les había quitado la vida y que él solamente lo había ayudado
ayudado. En 3 declaraciones sucesivas, Ricard contó que Antonio y él iban recogiendo a las chicas la noche del 13 de noviembre, pero que en lugar de llevarlas a la discoteca, como ellas les pidieron, se dirigieron a una edificación abandonada, ubicada a unos 20 kilómetros, en el barranco de la Romana. Dijo también que allí las ataron a un poste de madera que había dentro del edificio, y que Antonio las fue desatando de a una para abusar de ellas. Aseguró que él solamente había abusado de Desiree y que había ayudado a Antonio a sostener a las otras chicas para que no se resistieran. Le dijo a los interrogadores que después de abusarlas, las volvieron a atar y que las dejaron solas en el edificio, mientras que ellos se iban a un bar en otro pueblo donde compraron sándwiches. Dijo que más tarde los despertaron los llantos y quejas de las 3 adolescentes y que Antonio les gritó que se callaran. Como no hicieron caso, su amigo se levantó enfurecido y las golpeó con un palo. Después, Antonio salió y cavó una fosa a unos 700 metros de la edificación. Cuando volvió, sacaron a las 3 chicas a punta de pistola y Antonio les quitó la vida disparándoles en la cabeza. Finalmente, las envolvieron en una alfombra y las cubrieron con tierra. Meses más tarde, Miguel Ricard se retractaría de sus 3 declaraciones, diciendo que se las habían sacado bajo tortura, pero los informes médicos posteriores al interrogatorio dejaban claro que no tenía herida alguna. Además, para entonces su auto blanco había sido reconocido por testigos como el auto que habían subido Desiree, Toñi y Miriam. Mientras tanto, la policía española buscaba desesperadamente a Antonio Anglés. Las autopsias de las 3 víctimas confirmaron a medias la declaración de Miguel Ricard. Se hicieron 2. La primera se hizo el 28 de enero, encabezado por Fernando Verdú. La segunda la realizó Luis Frontela, que además hizo un estudio de ADN de 15 pelos encontrados en los cuerpos de las adolescentes. El examen demostró que 12 de ellos no pertenecían ni a Ricard ni a Anglés y que podían pertenecer a otras 5 o 7 personas. En ese momento surgió la hipótesis de que en el crimen pudieron participar más personas, entre ellas un hombre de pelo canoso. Por otra parte, el estudio de las larvas halladas en los cuerpos, a las que Luis Frontela solo tuvo acceso a partir de fotos y videos tomados durante la primera autopsia, sugirió que el tamaño de los insectos no se correspondía a los del estado de putrefacción de los cadáveres. De este hecho, Luis Frontela dedujo que las adolescentes habían sido enterradas en 2 lugares diferentes. Las diferencias en los resultados de las autopsias dieron lugar al surgimiento de nuevas hipótesis sobre el triple femicidio de Alcácer. Fernando García, padre de Miriam, denunció en los medios de comunicación que Antonio Anglés y Miguel Ricard eran solo unos miembros dentro de una conspiración. Decía que el rubio solo se había encargado de ocultar los cadáveres y que a las chicas les habían quitado la vida en otro lugar, después de quitarles la vida frente a una cámara de video para hacer una película snuff. Para García, el crimen había sido obra de una banda integrada por empresarios y políticos que pagaban fortunas para participar de ellos, quitándole la vida a mujeres secuestradas, y que la investigación policial había apuntado solamente a Ricard y a Anglés para encubrir a gente muy poderosa. Decía también que Antonio Anglés no iba a aparecer nunca porque la misma banda lo había asesinado por temor a que revelara el secreto si es que era capturado. El padre de Miriam nunca pudo presentar pruebas que sostuvieran lo que dijo y la justicia española no lo consideró aceptables. El 5 de septiembre de 1997, la Audiencia Provincial de Valencia condenó a Ricard a una pena de 170 años de prisión por 3 delitos de asesinato, 3 delitos de secuestro y 4 delitos continuos de abuso. Sin embargo, el rubio estuvo solamente 21 años preso. Fue liberado gracias a un cambio en leyes penales españolas el 29 de noviembre de 2013. La audiencia dictaminó que Antonio Anglés había sido el culpable principal del triple crimen, pero su paradero seguía siendo un misterio. El 27 de enero de 1993, Anglés fue visto en la estación del norte de Valencia. Los investigadores supieron después que había ido a una peluquería donde se había hecho cortar y teñir el pelo para no ser reconocido. Al consultar al médico que había extendido la receta y mostrarle fotografías de los hermanos Anglés, el hombre reconoció a Antonio como quien había ido a su consultorio, aunque se había identificado como Enrique para que él extendiera una orden por un medicamento psicotrópico. En febrero de 1993, Antonio Anglés fue rastreado en la localidad de Minglanilla, donde escapó por un pelo de la Guardia Civil, y un mes más tarde volvió a evadir a un grupo de Interpol. Los policías lo habían ubicado en la casa de un adicto a las drogas, pero llegaron tarde, ya no estaba. Huyó, llevándose la documentación y el dinero del hombre. Subió como polizón en un barco que zarpaba del puerto de Lisboa con destino a Irlanda, pero fue descubierto y encerrado en un camarote. La tripulación no sabía que
que era uno de los criminales más buscados de Europa. Cerca de las costas irlandesas, pudo salir del camarote y se lanzó al mar. Al día siguiente encontraron un chaleco salvavidas flotando en el agua. Se creyó que se había ahogado, pero Interpol no lo sacó de la lista de los criminales más buscados. En 2006 se encontraron restos de un cuerpo no identificado en la isla de Lambay, situada en la costa norte del condado de Dublín. Las autoridades irlandesas han pedido ayuda para identificarlo. La reconstrucción digital de la cabeza dio un gran parecido con los rasgos de Antonio Anglés, pero el ADN que se pudo extraer de la dentadura no coincidió con la del prófugo. Aunque no se sabe si está vivo o no, Antonio Anglés sigue siendo buscado por la Interpol. Se cree que puede estar viviendo con una identidad falsa en Brasil. ¿Y tú qué crees? ¿Podría estar vivo en algún lugar? Déjamelo en los comentarios. Espero que les haya gustado el video. Suscríbete para más casos y nos vemos en la próxima historia.